Muy buenas con todos. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Civil de sexto ciclo de la materia de Hidráulica 1. Nuestro tema a tratar es redes ramificadas por pendiente uniforme. Nuestro grupo está conformado por Brian Alejandro y mi persona Juan Loja. Y bueno, una de las subdisciplinas de la ingeniería civil es la ingeniería hidráulica. Este campo estudia y diseña sistemas que manejan el uso y control del agua de manera eficiente y sostenible. Los sistemas de fluidos más comunes con relevancia en la ingeniería civil son las redes por pendiente uniforme. La aplicabilidad más notable de estas redes en la ingeniería civil y la ingeniería hidráulica abarca la distribución y la gestión de recursos hídricos en entornos urbanos y rurales. Algunas de estas tareas incluyen el suministro de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y aplicaciones de riego agrícola. La eficiencia en el diseño y el análisis de tales redes es crítica para minimizar las pérdidas de energía, los costos de infraestructura y operación. El concepto de redes ramificadas por pendiente uniforme se basa en la geometría y topología del sistema de canalización, donde cada tramo de la red mantiene una pendiente constante. Esta configuración simplificada no solo facilita el cálculo y modelo hidráulico, sino que también proporciona ventajas significativas en términos de mantenimiento y operación. Las pendientes uniformes aseguran que los fluidos se muevan de manera predecible, reduciendo el riesgo de estancamiento y sedimentación, y mejorando la eficiencia del transporte de agua y otros líquidos. El análisis de estas redes implica el uso de los principios fundamentales de la mecánica de fluidos y métodos avanzados de modelos matemáticos. Las ecuaciones de Manning y Darcy-Weisbach son herramientas esenciales para determinar la pérdida de carga y la velocidad de flujo en canales y tuberías con pendientes uniformes. Además, los métodos numéricos, como el método de los elementos finitos, conocido como sus siglas FEM, y el método de las características, por sus siglas MOC, junto con herramientas de simulación computacional como EPAMED y SWMM, permiten evaluar el comportamiento dinámico de las redes bajo diversas condiciones de operación. A continuación voy a detallar un poco de aplicaciones ingenierías, donde tenemos las redes de abastecimiento de agua potable, redes de alcantarillado, redes de riego, redes de drenaje. En estas imágenes podemos ver un poco más gráficos sobre estos temas, como el sistema de distribución de agua potable, que facilitan el suministro de eficiencia de las aguas a las comunidades, minimizando las pérdidas de energía y garantizando una distribución uniforme. También tenemos sistemas de riego agrícola, mejoran la eficiencia del riego, permitiendo un uso óptimo del agua y una mayor productividad agrícola. Sistemas de drenaje urbano ayudan a gestionar el agua pluvial, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando la infraestructura urbana. Y también tenemos aplicaciones en ingeniería hidroeléctrica. Estos contribuyen a la optimización del transporte de agua para la generación de energía, aumentando la eficiencia y la reducción de costos operativos. A continuación tenemos nuestro tema principal, que es el diseño de redes ramificadas. El diseño de redes ramificadas por pendiente uniforme se basa en mantener una pendiente constante a lo largo de cada tramo, lo que simplifica el cálculo y mejora la eficiencia del sistema. Los pasos claves en el diseño incluyen, como se puede observar aquí, es primeramente determinar realizar la determinación de la pendiente, la selección de materiales y la ramificación de la red. Esto lo explicaremos un poquito más adelante para que no se haga tan confuso. Y aquí tenemos la planificación. La planificación de redes ramificadas por pendiente uniforme abarca varios aspectos claves para asegurar la eficiencia y sostenibilidad del sistema. Dentro de esto se abarcan los siguientes subtemas, como aquí tenemos una red ramificada que fue realizada en el software de Autodesk 3D, AutoCAD. Primeramente, la longitud acumulada y caudal de calcular la longitud acumulada y caudal de cada tramo. Para calcular la longitud acumulada y caudal de cada tramo se utilizan métodos matemáticos y herramientas computacionales que permiten evaluar la distribución del flujo y la eficiencia del sistema. Una cosa que nos interesa bastante es la ley de Kirchhoff, aplicada al equilibrio en nodo, que es fundamental para asegurar que la suma de los caudales que entran y salen de cada nodo sea igual a cero. Eso para mantener un equilibrio. Como se puede ver en esta imagen, pues tenemos aquí 4 litros, 15 litros, 5 litros. Todo esto dependerá de las unidades que tengamos, pero como dice la ley de Kirchhoff, los caudales que entran y salen de cada nodo debe ser igual a cero, para mantener un equilibrio, como se mencionó previamente. Seguidamente tenemos el cálculo de la pendiente mínima o disponible. Este cálculo es crucial para garantizar un flujo constante y eficiente. Se utiliza ecuaciones como la de Manning y la de Darcy-Weisbach para determinar la pendiente necesaria que asegure un flujo adecuado sin riesgo de sedimentaciones o estancamiento. La pendiente disponible debe ser suficiente para superar las pérdidas de carga y mantener el flujo a lo largo de la red.
Estos aspectos de planificación aseguran que las redes ramificadas por pendiente uniforme sean diseñadas y operadas de manera eficiente, optimizando el uso del agua y garantizando la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Aquí tenemos una ecuación donde HC es la altura de la cabecera, la Z es la cota de nodo, la presión de carga, la presión o carga mínima en el nodo y la longitud de la tubería acumulada. Esta pendiente se determina considerando la diferencia de altura entre dos puntos a lo largo del conducto dividido por la distancia entre la horizontal entre ellos dos. La pendiente hidráulica es esencial para garantizar un flujo eficiente. Aquí seguimos teniendo la curva de pendiente mínima máxima, que tenemos un ejemplo un poco más dinámico, donde podemos ver el HC, que vendría a ser el inicio, el HTF, que son más ecuaciones, el Z1, Z, la línea estática y la línea que se proyecta. Aquí tenemos el cálculo del diámetro teórico y comercial. Se determina el diámetro teórico necesario para el flujo y luego se selecciona el diámetro comercial más cercano, considerando la disponibilidad y costos de materiales. Como se puede observar, aquí tenemos una ecuación que es HF y el de teórico. Con esta ecuación, pues aquí tenemos una tabla de tubos de PVC, si no me equivoco, donde se coge el valor más cercano y pues ese es el que se trabaja. Cálculo del número de Rey. Un número de Rey no se calcula para determinar el régimen de flujo que podría ser laminar o turbulento, lo cual es esencial para el diseño y análisis del sistema. Aquí tenemos una ecuación donde podemos despejar datos, donde ocupamos datos como la velocidad de flujo por el tramo de tubería, el diámetro comercial de la tubería, que se calculó previamente, coeficiente de viscosidad cinemática, el diámetro comercial, el caudal que circula por el tramo y el área. En tensión tenemos el coeficiente de fricción con la ecuación de Colebrook-White. Esto se utiliza para calcular el coeficiente de fricción en función de un número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería, la cual es crucial para determinar las pérdidas de carga. Este coeficiente describe la resistencia al flujo que experimenta un fluido al moverse a través de una tubería. Este coeficiente es esencial para calcular las pérdidas de presión debidas a la fricción interna dentro de la tubería. Tenemos una ecuación que es una ecuación un poco extensa, donde tenemos datos como el número de Reynolds que calculamos previamente, el diámetro igualmente, y la rugosidad absoluta de la tubería, que podemos sacar de tabla de datos. A continuación tenemos el cálculo de pérdida de cargas, es el valor de HF. Se utilizan para cada tramo de red utilizando el coeficiente de fricción y la velocidad de flujo. Es fundamental considerar que la presión sea suficiente en todos los puntos del sistema para que no haya problemas de agua, en resumen. Una disminución de presión que experimenta el flujo de agua o a medida que avanza a lo largo de una tubería, esas pérdidas principalmente se deben a la fricción del agua contra las paredes de la tubería. Cuando pasa el agua por una tubería, pues se experimenta cierta pérdida de carga, la cual debemos calcular para evitar estancamientos en las tuberías, sedimentos y cosas similares. Finalmente tenemos el cálculo de la carga hidráulica en cada nodo y altura piezométrica. Esto se calcula para cada nodo, asegurando que la presión y el caudal sean adecuados para las necesidades del sistema. La altura piezométrica se utiliza para evaluar la energía potencial del agua en cada punto de la red. Todos estos aspectos que mencioné previamente son aspectos de la planificación que aseguran que las redes ramificadas por pendiente uniforme sean diseñadas y operadas de manera eficiente, optimizando el uso del agua y garantizando la sostenibilidad del sistema a largo plazo. A continuación, pues mi compañero va a continuar con la explicación de un ejercicio práctico sobre todo nuestro tema. Una vez claros los conceptos y las fórmulas que se utilizarán para determinar la pendiente hidráulica, la pendiente mínima, coeficiente de fricción, pérdidas de carga por longitud, diámetro teórico, entre otros, todos estos conceptos son necesarios para poder ponerlos en práctica en el ejercicio. En la siguiente diapositiva se muestran los datos característicos del fluido y del sistema en general. Se dice que este sistema está trabajando a una temperatura ambiente de 15 grados centígrados, una rugosidad absoluta KS de 0.0015 milímetros. Esto nos indica que es una tubería de PVC. Este valor fue tomado de la tercera edición del libro de Juan Saldarriaga, publicado en el 2007. Asimismo, la aceleración de la gravedad G tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, una carga mínima en todos los nodos de 15 metros sobre columna de agua, un factor de fricción asumido F de 0.022, el coeficiente de viscosidad cinemática es de 1.13 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo,
un costo de construcción del sistema de 0.15 centavos por milímetro por metro y una dotación de 200 litros por habitante diarios. Asimismo, se tiene datos topográficos, es decir, las alturas de cada uno de los nodos y las longitudes de cada tramo. Además, se tienen los datos de usuario, es decir, los habitantes por cada uno de los nodos. Con este dato, número de habitantes, se puede calcular el caudal de demanda en cada nodo. Esto se obtiene multiplicando la dotación, que son 200 litros por habitante diarios, multiplicado por el número de habitantes, dividido para 86.400. Este último número es un factor de conversión para transformar de días a segundos, por lo que este caudal calculado queda expresado en unidades de litros por segundo, teniendo así que para el primer nodo, con un número de habitantes de 864, se tiene un caudal de demanda de 2 litros por segundo. Para el segundo nodo se tiene 3 litros por segundo y así sucesivamente con cada uno de los nodos. Posteriormente, con las longitudes de cada tramo y las alturas de cada nodo, se puede hacer una representación gráfica del sistema de tubería que se está analizando. Luego se debe calcular la pendiente disponible y caudal acumulado. En la siguiente tabla, en la primera columna tenemos el nodo, en la segunda columna la altura de cada nodo, en la tercera tenemos el caudal de demanda en cada uno de los nodos, así como lo calculamos anteriormente. Tenemos el tramo, la longitud de ese tramo, así como la longitud acumulada hasta el nodo que se desea analizar. Luego tenemos la pendiente hidráulica, calculado con la fórmula que explicamos anteriormente, y la última columna se refiere al caudal acumulado, utilizando la ley de Kirchhoff también antes explicada. Una vez que se ha calculado para todos los nodos, se identifica la pendiente mínima o pendiente disponible. En este caso, la pendiente mínima sucede en el nodo N17, donde se tiene una pendiente de 0.0060 metros sobre metro. El nodo con la pendiente mínima pasa a llamarse nodo crítico. En este ejercicio el nodo crítico es el N17 y el recorrido desde el depósito hasta el nodo crítico tiene el nombre de ruta crítica. Para este ejercicio la ruta crítica empieza desde el depósito pasando por el nodo 1, nodo 6, 8, 14, 15, 16 y 17. En la diapositiva presentada, el nodo crítico está encerrado en un círculo de color rojo y la ruta crítica de igual manera está resaltada en color rojo. El nodo crítico es un condicionante para el diseño de tuberías, ya que en este nodo es mucho más difícil que se cumpla con la presión mínima requerida. Es por eso que si la presión mínima se cumple en este nodo, en el resto de nodos también estará cumplida. Luego se continúa con el cálculo de la carga y la altura piezométrica en cada uno de los nodos. En la siguiente tabla se presenta información sobre los nodos, los tramos, la longitud de cada tramo, el caudal acumulado hasta cada nodo, el resultado del diámetro teórico calculado, obtenido mediante la fórmula de raíz quinta de 8 por factor de fricción asumido, multiplicado por el caudal acumulado al cuadrado, sobre pi por aceleración de la gravedad, multiplicado por la pendiente mínima. Luego se ha asumido un diámetro comercial obtenido del catálogo mostrado anteriormente, el área de la tubería obtenido con la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4, la velocidad de flujo obtenida con la fórmula de continuidad, que es caudal dividido para el área, y finalmente se ha obtenido el número de Reynolds con la fórmula de velocidad por diámetro dividido por el coeficiente de viscosidad cinemática. Continuando con la tabla que habíamos indicado anteriormente, en esta primera columna tenemos el coeficiente de fricción obtenido mediante la ecuación de Kohler-White, la cual está en función del diámetro comercial de la tubería y el coeficiente de rugosidad absoluta de la misma. Seguido también se tiene el cálculo de las pérdidas de carga por longitud. Esto se calcula con el coeficiente de fricción calculado en la columna anterior. También está en función de la longitud
del caudal acumulado y del diámetro comercial. En la tercera columna se tiene las pérdidas al nodo desde cero. Esta columna lo que hace es acumular las pérdidas de carga por longitud hasta el nodo en el que se está analizando, tal y cual como se lo hacía con las longitudes acumuladas de cada tramo. En la cuarta columna se tiene las alturas de cada uno de los nodos, seguidos de la columna Z más cargas al nodo. En esta columna lo que se hace es sumar la cota de cada nodo más la acumulación de pérdidas de carga por longitud hasta dicho nodo. La siguiente columna se calcula la carga en el nodo. Esta se obtiene mediante la diferencia de la altura de cabecera, es decir, de la cota del depósito, que en este caso es 2200, menos la columna de Z más pérdidas de carga por longitud. Esto de aquí nos da el valor de la carga en cada uno de los nodos. La siguiente columna es una condición que se ha puesto para ver si es que la presión o la carga en dicho nodo cumple con la carga mínima que se ha establecido en un inicio. Recordemos que esta carga mínima era de 15 metros sobre columna de agua. Para este ejercicio se puede ver que en todos los nodos se cumple esta presión mínima. En la penúltima columna tenemos la altura piezométrica, la cual se obtiene al sumar la cota de cada nodo más la carga que hay en el mismo nodo. Y finalmente tenemos una columna en la que se evalúa el costo de construcción de cada tramo de tubería. Recordemos que esta de aquí, este costo está en función del diámetro de la tubería y de la longitud del tramo de tubería. Se calcula el costo para cada uno de los tramos, obteniendo así un valor de $680,569.8. Este valor es un estimado que tendrá la construcción de todo este sistema de tuberías, culminando así con el cálculo manual realizado en una hoja de cálculo de Excel. Antes de terminar con el diseño de la red, hay que tener en cuenta dos condiciones. La primera de ellas es la que ya hemos visto en esta tabla, que hace referencia a la carga mínima que debe haber en cada nodo. Pero otra de las condiciones que también se debe cumplir es la de la velocidad dentro de la tubería en cada uno de los tramos. Esta debe estar en un rango de 0,5 a 2,5 metros sobre segundo. Esto ya que en velocidades menores a 0,5 puede haber una sedimentación de los sólidos en suspensión del agua, mientras que a velocidades mayores a 2,5 puede haber una erosión de las paredes de la tubería. Sin embargo, muchas veces el diseño de las tuberías puede resultar complicado al tratar de satisfacer estas dos condiciones, por lo que dado las situaciones en las que no se pueda cumplir con ambas, se debe dar prioridad a la carga mínima que existe en cada uno de los nodos. Una forma de comprobar los cálculos que se han realizado de forma manual es introducir el sistema de tuberías en software que se encarguen del análisis de redes. En este caso se ha utilizado el software EPANET. En esta diapositiva se muestra el cálculo de la altura piezométrica en cada uno de los nodos en este software. Aquí en cada uno de los nodos se muestra la altura en números de color rojo, en donde podemos ver que para el último nodo la altura piezométrica es de 2144.70 y obtenido de forma manual este valor es de 2143.4. En realidad la diferencia entre el cálculo manual y el software es muy pequeña. EPANET también puede calcular las cargas en cada uno de los nodos. Para este sistema, en el último nodo nos arroja que la carga es de 24.7 metros sobre columna de agua. En el cálculo manual se ha obtenido para este mismo nodo un resultado de 23.4 metros sobre columna de agua. Nuevamente la diferencia entre estos dos métodos es bastante reducida. Aquí en esta diapositiva
se muestra cada una de las cargas para todos los nodos, en donde se puede ver que la mayoría están en un rango medio de entre 20 y 60 metros de columna de agua, a diferencia de este nodo número 15, el cual tiene una presión de 116.72 metros sobre columna de agua, cual es un valor excesivo para cualquier nodo. A continuación se presentan las posibles soluciones para contrarrestar esta carga excesiva. Pero antes, ¿por qué es necesario contrarrestar esta carga tan alta? Las presiones altas pueden aumentar el riesgo de golpe de ariete, el cual es una onda de choque que se produce cuando el flujo de agua se detiene o cambia de dirección abruptamente. Este fenómeno puede causar daños adicionales a las tuberías y a los equipos que se encuentren conectados a esta red. Aquí se presentan las soluciones, la cual una de ellas es la válvula reguladora de presión o PRV. Aquí a la izquierda se muestra una imagen de la misma y en la parte inferior cómo es la representación gráfica de la misma en esquema. Las válvulas reguladoras de presión son dispositivos que se utilizan para mantener la presión aguas abajo de la válvula a un nivel constante y preestablecido, independientemente de las fluctuaciones de presiones aguas arriba. Cuando la presión aguas abajo excede el valor preestablecido, la válvula se ajusta automáticamente para reducir el flujo y mantener la presión deseada. Otra de las soluciones es la cámara rompepresión. Aquí a la derecha se tiene una imagen de un esquema y de los componentes de la cámara rompepresión. Esta cámara trabaja interrumpiendo la continuidad del flujo, permitiendo que el agua caiga libremente desde una altura a otra, lo que disipa la energía y reduce la presión. Esto es especialmente útil en sistemas con grandes diferencias de elevación. A continuación se implementará cada una de estas posibles soluciones en el sistema de tuberías que estamos analizando. Aquí se presenta el cálculo de la carga implementando la válvula PRV en el EPANET. Aquí se puede ver que la válvula ya está instalada y que la presión en el nudo que sigue después de la válvula es de 110. También se puede ver que en los últimos nodos, en el 20 y 21, la carga es de 19 y de 17. El problema aquí es que no se puede dar un valor más pequeño de presión a la válvula, menor que 110, ya que con un valor menor, la carga del nodo 20 y 21 serán menor a la mínima. Y si seguimos bajando el valor de la carga preestablecida de la válvula, nos encontraremos con presiones negativas, por lo que esta solución no sería la adecuada. La otra posible solución era la instalación de una cámara rompepresión. Aquí en esta diapositiva se puede ver el cálculo de la carga con esta cámara en el software de EPANET. Esta cámara ha sido instalada luego del nodo 9, pero el problema que se aprecia aquí es que la mayoría de los nodos que están aguas abajo de la cámara rompepresión tienen cargas negativas. Tal es el caso de los nodos 21, 20, 19, 17, entre otros, por lo que esta no es una solución adecuada a este problema. Por lo que la solución definitiva sería la instalación de una bomba hidráulica dentro del sistema de red de tuberías. No obstante, estaremos entrando en el diseño de tuberías a presión, el cual será realizado en una próxima entrega. Al final de este análisis de redes ramificadas por pendiente uniforme, se ha llegado a estas tres conclusiones. El diseño de la red debe cumplir con la carga mínima solicitada y el rango de velocidad seguro. En caso de no cumplir con las dos condiciones, se debe ir modificando el diámetro comercial, considerando que a mayor diámetro hay mayor carga pero menor velocidad, teniendo en cuenta que debemos dar prioridad a la carga mínima. El nodo crítico facilita el diseño, puesto que si se cumple con las condiciones para este nodo, el resto de los nodos donde la pendiente es mayor también quedarán satisfechos. Finalmente, comparando los resultados entre ambos métodos, es decir, el método manual y el realizado en EPANET, la diferencia es muy reducida. Esto puede deberse principalmente en la manera del cálculo del factor de fricción de la tubería, ya que EPANET utiliza la ecuación de Sweeney-James, mientras que en el cálculo manual se ha utilizado la ecuación de Kohler-Brook-White. Eso sería todo. Muchas gracias.